que es un venezolano muy destacado dentro de la informática y bueno, ha trabajado tiene muy buena formación en la Cristóbal Rojas, en otras escuelas del mismo tema, y además trabajó con Cruz 10 y continúa en el taller de Cruz 10 y tiene obras que se pueden ver pues en la calle, y va a tener él nos va a hablar de su trabajo y nos va a hablar de lo que está haciendo, de su trabajo del comienzo, y después nos va a decir la exposición que está preparando para agosto, ¿no, Manuel? Agosto. Ah, Manuel. Sí, así es. Agosto, sí. Bueno, sí. Entonces te doy todo tuyo el micrófono para que puedas comentar. Bueno, muchas gracias. Muy contento de compartir con ustedes mi trabajo. Gracias a ti, Cecilia. Gracias especialmente a César, que me invitó a entrar en este interesantísimo grupo y realmente lo he disfrutado mucho. Desde que estoy aquí he faltado solamente a 2 y es porque he estado ocupadísimo ayudando a mi esposa con lo de su exposición. Pero muy bueno todo lo que he escuchado y todo lo que he visto. Y muchas gracias por eso. Yo preparé una especie de PowerPoint para ir hablando de mi trabajo, solo que no sé cómo haría para compartirlo. Esto es con Elvis, que es el experto en eso acá. ¿Okay? Sí, dime, Elvis, ¿tienes la presentación ya abierta? No la tengo abierta, la voy a abrir. Ya la tengo abierta, Elvis. Ok, vuelve al Zoom y en el Zoom vas a tener un botón verde en el medio que dice compartir pantalla. Ok. Ok. Ahí ya estamos viendo tu presentación. Ah, ok. Ok, ya. Bueno, bien. Le puse el nombre de charla abierta porque estoy tratando de ligar todo lo que estoy haciendo con mi última investigación, con mi último trabajo, que es precisamente obra abierta. Entonces, trato de que todo esté en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo les quería hablar un poco para entrar en el asunto de este subtítulo que puse aquí de antecedentes, que es hablarles un poco de dónde vengo yo, ¿no? Para que tengan una idea, porque esto de alguna manera, tiene bastante que ver con mi trabajo, ¿no? Yo nací en Apure, en el estado de Apure. Nací en Apure de padres apureños, de padres llaneros. Tengo 6 hermanos. Todos mis hermanos nacieron en Caracas y el único que nació en Apure fui yo. Mis padres son, como les dije, son llaneros y viví hasta aproximadamente los 9 años en un pueblito que se llama Mantecal. Yo nací en la capital del estado, que es San Fernando, y mis padres se fueron a vivir a Mantecal. Mis padres vivieron primero en Caracas, tuvieron muchas residencias. Vivieron en Caracas, vivieron en Calabozo, luego en San Fernando y por último se quedaron en Mantecal. Allí, hasta la muerte de ellos. Yo viví en Mantecal hasta aproximadamente, como le dije, hasta los 8 o 9 años. A esa edad, mi hermano mayor me llevó a Caracas. Cuando yo vivía en Mantecal, Mantecal era un pueblito de calles de tierra y habían pocas casas con televisión. De hecho, la señal de la televisión llegaba con un día de retraso. Lo que pasaba hoy en Caracas llegaba mañana. El periódico también llegaba con un día de retraso. Y para ir a cualquiera de las capitales más cercanas,
que eran Barinas y San Fernando, era prácticamente un día y una odisea de viaje. Luego, como les decía, me mudé a Caracas, me fui a vivir a Caracas con mi hermano Wilfredo, mi hermano mayor. Y bueno, eso fue un cambio bien interesante y bien brusco. Pues yo vivía en Apure, era el menor de todos hasta ese entonces. Poco después nació mi hermano José, que es el menor de todos, definitivamente. Y pero mientras tanto yo vivía solo con mis padres en Mantecal, porque todos mis hermanos se habían ido de Mantecal porque la escuela, el sistema educativo solamente llegaba hasta sexto grado. Y a todos mis hermanos fueron a estudiar bachillerato y otras cosas en otras ciudades, en San Fernando, en Calabozo, en Maracay, en Caracas. Y bueno, este cambio fue realmente fue algo fuerte para mí. Yo vivía en Mantecal en un estado semisalvaje, por decirlo de alguna manera, y me mudo a Caracas. Caracas, donde por supuesto eh, muchos actos, tráfico, otra manera de hablar, en fin, muchas cosas que yo no manejaba y que me costó mucho adaptarme. Pero este cambio, además de que fue muy fuerte, fue muy bueno porque mi hermano Wilfredo es un tipo que leía mucho y era un tipo que le gustaba mucho todo el quehacer cultural. Y entonces con él comencé a frecuentar la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes. Él me llevaba a los conciertos de la orquesta en el aula magna casi todos los domingos. Me llevaba al teatro de niños, al teatro Chichón. Y bueno, o sea, de alguna manera me metió en ese mundo y me enseñó también algo muy importante que fue leer, la lectura. Entonces, él tiene una gran biblioteca y me ponía a leer porque él estaba interesado en que yo me educara bien, porque él decía que la educación que daban en el llano, que daban en el interior, pues no era muy buena y ciertamente no era muy buena. Y entonces, allí viví yo con él más o menos hasta los 15 años. A los 15 años mi mamá se separa de mi papá y se va a vivir a Barinitas, en el estado Barinas. Y yo me voy a Barinitas. Este cambio también fue muy importante porque cuando llegué a Barinitas, Barinitas era un pueblo, pero muy, muy interesante, tenía una actividad cultural muy, muy buena. Y se me olvidó decirles que en Caracas comencé yo a dibujar, viviendo en Caracas. Viviendo en Caracas comencé a dibujar, dibujaba todos los días con lápiz y llenaba blogs y blogs de dibujos porque nosotros vivíamos en un barrio en Caracas que era bastante difícil, era en Catia, y entonces había muchos problemas en la calle y prácticamente no salía. Salía solamente a la escuela, de repente a una cancha por ahí a jugar básquet, alguna cosa, pero siempre estaba encerrado y eso me permitió desarrollar una buena habilidad con el dibujo. Luego me mudé a Barinitas cuando mi mamá se separa de mi papá y en Barinitas, como les decía, había una actividad cultural muy interesante y en Barinitas, por primera vez en mi vida, empiezo a pintar. En Barinitas había muchos pintores de paisajes llaneros, a pesar de que Barinitas es un piedemonte y es una mezcla de llaneros y gente andina, de trujillanos y llaneros especialmente. Un profesor de la escuela de arte me decía que los barinitas, porque cuando yo llegué a la escuela de arte yo venía de Barinitas y entonces el profesor me decía que los bariniteños son unos gochos dándoselas de llaneros. Pero yo le decía, no, pero yo sí soy llanero porque yo nací en el llano. Y él no me quería creer el asunto y entonces eso era un juego que teníamos siempre ahí con este profesor. En Barinitas había muchísimos pintores de paisajes llaneros y tenían una manera muy particular de pintar que casi todos eran iguales. Y yo siempre quería tener la oportunidad de que algunos de ellos me enseñaran, pero por alguna razón nunca se pudo. Sin embargo, yo por mi lado comencé a pintar.
Y mi hermano Wilfredo, en un viaje que hizo a Barinitas, una vez me llevó un montón de bastidores y de óleo, porque él se enteró que ya yo estaba pintando. Así que me dediqué por mucho tiempo en Barinitas a pintar paisajes. Lo hacía muy bien y lo hacía muy distinto de todos los pintores que habían allí en el pueblo pintando. Y eso fue un gran aliciente porque los cuadros se vendían. Eh, esos cuadros, los amigos míos me decían que eran cheques al portador. Yo salía a la calle con un cuadro de esos y de una vez me lo compraban. Por supuesto, no era que me lo compraban en unas sumas así, pero yo los vendía, me servía para mis gastos, compraba más tela, compraba más óleo y bien, me dediqué a eso. Entonces, con ese afán que siempre tenía de la lectura, descubrí también en Barinitas una gran biblioteca, una biblioteca excelente que tenían allí y que la biblioteca se convirtió en el punto de encuentro de los jóvenes de allí de Barinitas o de los adolescentes de allí de Barinitas, porque Barinitas no tenía mucha distracción, solamente tenía un cine que funcionaba los fines de semana. Y de lunes a viernes nos encontramos en la biblioteca y esos muchachos leían mucho y había un gran movimiento de poetas, de poesía. A Barinitas se le conoce como tierra de poetas, pero mucho después, cuando ya yo estuve más grande, en realidad me di cuenta que no era tierra de poetas, sino era tierra de músicos. Hay muchos músicos. A él se le decía que era tierra de poetas porque allí habían nacido todos los Arbelos, Alberto Arbelo, o eran familias de allí, Alberto Arbelo Torrealba, Enriqueta Arbelo Larriba, Alfredo Arbelo Larriba. Y entonces, siempre estaba allí la cuestión de la poesía y la cuestión de la literatura. Además, de allí también era Orlando Araujo y muchos otros escritores que ahora no los recuerdo, pero que le daban ese toque interesante al pueblo. Allí, bueno, comencé a pintar y en esa biblioteca me conseguí unos libros, estos libros que son manuales de pintura. Y empecé también a leer una colección que había de una enciclopedia que había de arte. Y empecé a entender un poco el arte. Y empecé a pintar, por supuesto, como Picasso, empecé a pintar como otros, a copiarlo y a tratar de entender toda esta pintura, pero por supuesto lo que yo vendía eran los paisajes y estas cosas, pero eso me gustó mucho y me dio una gran inclinación hacia la pintura. Hubo un momento estudiando bachillerato que estaba pensando qué hacer y bueno, yo no me compliqué mucho y me dije, bueno, yo pinto bastante bien, me gusta el arte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar arte. Y me fui a estudiar a la escuela de arte. Volví a Caracas eh, eh, a mediados de los 80 y entré a la escuela de arte. No tuve mucho problema para entrar y bueno, pues ya yo conocía Caracas bastante, ya yo tenía la experiencia de Caracas porque a pesar de que vivía en ese barrio que les decía cuando estaba más chico, siempre me escapaba para conocer a Caracas. Habían aquellos autobuses y que costaban $1 y yo me monté en ese autobús y daba toda la vuelta que daba el autobús y así pude conocer muchas zonas de Caracas y no tenía problemas para adaptarme a Caracas y ya venía con otra mentalidad. Y entré a la escuela de arte, tuve la suerte, siempre lo digo, de que tuve muy buenos profesores en la escuela de arte, en la Cristóbal Rojas. Desde que entré hasta que salí tuve muy buenos profesores. Con muchos de ellos compartí bastante, con muchos de ellos trabajé en sus talleres y aprendí muchísimo realmente en la escuela de arte. Es una experiencia increíble haber estado en la escuela de arte y en esa época, creo que en los 80 para el arte venezolano ha sido una década muy importante. Y yo estuve allí y realmente estuve con profesores que estaban, como decimos nosotros, en la cresta de la ola. Tuve la posibilidad de recibir clases, por ejemplo, de Pedro Terán, que estaba manejando un lenguaje que era de alguna manera novedoso y muy interesante para esa época. Tuve a Octavio Russo,
tuve a Antonieta Sosa, tuve a Roberto González, en fin, otros que ahorita no recuerdo, pero muy buenos profesores, y con quienes además de profesores eran artistas, estaban haciendo el trabajo y eran gente muy accesible. Podíamos conversar con ellos todas las veces que quisiéramos, y bueno, era muy chévere toda la relación que había allí. Además, la escuela estaba ubicada allí al lado del Museo de Arte Contemporáneo. Estaba ubicada a pocos pasos de la Galería de Arte Nacional, del Museo de Bellas Artes, del Ateneo de Caracas. Y bueno, eso era algo maravilloso. El Museo de Arte Contemporáneo tenía una biblioteca espectacular, realmente. Y yo todos los domingos, todos los fines de semana, me montaba una buena chaqueta y me sentaba en esa biblioteca a investigar y a leer muchas cosas, a leer catálogos y a ver exposiciones. Y bueno, eso me fue haciendo, me fue comprendiendo más el arte, comprendiendo más lo que sucedía, y pude desde entonces empezar a desarrollar un trabajo. Luego que en la escuela de arte todo el mundo tenía mucho talento, todos los que estudiaban allí tenían mucho talento. Yo era uno de los menos aventajados allí en cuanto a las habilidades de dibujo y al conocimiento de todo el mundo del arte, pues. Yo había vivido mucho tiempo en Barinitas, y los otros compañeros que estaban conmigo vivían en Caracas y tenían más acceso a las exposiciones y a lo que estaba sucediendo actualmente en el arte, y eso de alguna manera me relegaba. Pero eso también me impulsó, y comencé a visitar todas las galerías, todos los museos, a leer mucho, y toda esa falta de habilidad para dibujar, para hacer en el arte, la compensé con conocimiento, con teoría. Y bueno, yo decía, ¿qué voy a hacer yo aquí? Porque aquí todo el mundo pintaba abstracto, pintaba un montón de cosas. Yo venía a pintar paisajes. Yo lo que quería era aprender a pintar paisajes como los pintaba Cabré, como los pintaban las otras personas. Y cuando llego allí, bueno, resulta que eso no, que estaba yo fuera de onda, que eso no era lo que estaba sucediendo. Y entonces me empecé a preocupar por desarrollar un trabajo. A nosotros nos daban unas materias muy interesantes. Entre esas materias había una materia que se llamaba metodología de la investigación, y había otra materia que se llamaba lenguaje plástico. Yo empecé aproximadamente desde el tercer año de la escuela, empecé a desarrollar un trabajo, y a los profesores que me daban clases lo veían muy bien, y ya desde el cuarto año empecé a exponer en colectivas, y empecé a mostrar mi trabajo y a desarrollar mi trabajo. Ese trabajo que yo desarrollaba siempre estuvo ligado al asunto del paisaje, porque nunca me pude desligar a eso. Aunque era muy abstracto, siempre estuvo ligado al asunto del paisaje, y siempre estuvo ligado al asunto de Apure. En esa época cayó en mis manos un libro de Torres García, y eso me afectó también bastante. Torres García tenía un planteamiento así a grosso modo, que decía que deberíamos hacerlo internacional con lo local, que teníamos que ver hacia adentro. Y yo, bueno, yo era una persona que realmente no tenía un arraigo propio, un arraigo definitivo, porque yo viví poco tiempo en Apure, viví poco tiempo en Caracas, viví intermitentemente en Caracas, en Barinitas. Y bueno, así comencé a desarrollar mi trabajo con esa propuesta y con esa lectura que yo tenía de Torres García. Luego que me gradué en la escuela, me voy a Barinas. Eso es aproximadamente en el 90. Me voy a Barinas y hago una exposición en Barinas, y allí en Barinas conocí al director del taller municipal de arte. Un taller, entonces el hombre me invitó al taller. El hombre le gustó mucho mi trabajo, me dijo, oye, pásate por el taller.
y yo paso al taller. Cuando yo llego al taller, yo quedé loco realmente. El taller era un taller muy bien equipado, excelentemente equipado. Allí había, sobre todo, había mucho para hacer gráfica. Estaba equipado para practicar y para trabajar la gráfica, grabado, serigrafía especialmente. El hombre que daba grabado ahí, el hombre que trabajaba el grabado, fue un tipo que fue premio Michelena en una oportunidad con grabado y además fue impresor de la Nena Palacio. El tipo tenía una gran habilidad y era un gran conocedor del grabado, y allí estuve yo 2 años aprendiendo grabado y aprendiendo serigrafía. Luego de esos 2 años que estuve allí, desarrollé mucho trabajo también ahí, también di clases en ese mismo taller, pero no conseguía un trabajo fijo y no conseguía sustento para vivir holgadamente. Y decidí volverme a Caracas a estudiar diseño gráfico, que era una carrera que estaba empezando a darse a conocer masivamente en Venezuela. Y me fui a Caracas a estudiar diseño gráfico, había ahorrado un dinero y con ese dinero empecé a estudiar diseño gráfico, pero esa carrera era muy cara y solamente pude llegar a la mitad de la carrera porque no me alcanzó el dinero. Y estando allí, la escuela de diseño gráfico quedaba en la Florida. Y en ese momento alguien me dice, mira Manuel, pero si tú lo que necesitas es un trabajo medio tiempo, por aquí está el taller de Cruz 10 y allí aceptan pasantes y a los pasantes le pagan. Y además tú vienes de una escuela de arte, o sea, yo creo que tú encajas muy bien allí, a lo mejor. Y yo le tomé la palabra. Para ese entonces yo no tenía ninguna referencia así en firme de Cruz 10, más allá de lo que uno veía en algunas cosas, porque a mí no me interesaba el cinetismo en ese momento. Yo estaba más del lado de esos artistas venezolanos como Francisco Jun, como Octavio Russo. Entonces, esa era mi inclinación, ¿no? Y sin embargo, fui allá al taller y apenas llegué, de una vez me dijeron que sí, que cómo no, que empezara a trabajar y comencé a trabajar. Al día siguiente de estar trabajando allí, baja Cruz 10, casualmente Cruz 10 estaba en esos días ahí en Venezuela en el taller, y baja Cruz 10 y me dice, mira, tú eres el nuevo. Y yo, sí, sí, yo soy el nuevo. Mucho gusto. Vamos a ver si nos entendemos, me dice. Porque por aquí hay pasado mucha gente y no sé qué. Y yo eso se lo recordé muchos años después a, al maestro. Y le dije, maestro, parece que nos hemos entendido muy bien. Tenemos más de casi 20 años juntos. El maestro se reía del asunto. Bueno, ahí comenzó mi trabajo con Cruz 10 y mi otra etapa de vida en Caracas. Ahí duré prácticamente hasta el 2009, que 2010, que cerraron el taller de Caracas. Y me invitan pues a venirme aquí a Panamá. Yo venía a Panamá, vine intermitentemente varias veces a ayudarlos a configurar el taller y hacer algunas cosas. Hasta que una vez me dijo Jorge Cruz, me dijo, oye, no podemos estar en esto, necesitamos que te quedes. Me hicieron una oferta y yo no quería, pero al final, bueno, decidí probar y me quedé y ya llevo prácticamente 11 años aquí en Panamá. Y bueno, ese ha sido todo un poco el antecedente de toda esta cuestión. En, en un principio, se me borró una cuestión así. Bueno, luego, estando con Cruz 10 y cuando empecé a desarrollar este trabajo por apure, a desarrollar mi obra del paisaje apureño, yo quería hacerlo de una manera distinta y gracias a esa materia que recibíamos nosotros de metodología de la investigación, yo decidí hacer una investigación para hacer un planteamiento plástico.
Y entonces empecé a fijarme en qué podía yo hacer de Apure. Y Parece que se congeló Se la congeló, sí, yo de momento pensé que era yo, que era mi internet. Sí, hay que decirle. Se congeló. Déjame. Para que, porque si creen que está pasando la cosa, no está pasando. Voy a mandarle un mensajito. Sí, ya se congeló la imagen, ¿no? Bueno, no estoy oyendo nada, déjame verte. No apareces tú todavía. No. ahora sí. Ya, ahora sí, gracias. No. Bueno, bien, entonces como les decía, empecé a hacer una investigación y me fui a los extremos, investigué todo, investigué cuestiones estadísticas, investigué un montón de cosas y en esa investigación me di cuenta de que en Apure los ríos van de oeste a este. Y también me llamó la atención la cruz de la iglesia de Mantecal. Casi todas las iglesias de esos pueblitos estaban construidas más o menos con la misma planta arquitectónica, eran similares, eran casi que exactamente iguales. Pero la única que tenía una cruz distinta era la de Mantecal. Los demás pueblitos, las demás parroquias tenían su cruz normal. La cruz que tenía la iglesia de Mantecal era una cruz que era como una figura conflictiva, era una cruz abstracta. Era un elemento pero muy moderno, muy avanzado, muy contemporáneo. Entonces era una figura conflictiva, era una figura que era cuadrada, tenía todo el ancho de la torre de lo que sería el campanario, y tú la podías ver desde distintos lados del pueblo, desde todos los puntos cardinales, y además la podías ver desde el cielo. Si pasabas en un avión o en una avioneta y mirabas hacia abajo, veías claramente la cruz en la iglesia. Esta imagen, que era una imagen conflictiva y que en ese entonces estábamos estudiando eso en la Escuela de Arte, me llamó mucho la atención. Y comencé a estudiar ese tipo de cosas y comencé a estudiar mucho de semiología. Entonces me metí a estudiar semiología y a estudiar cuestión de símbolos y un montón de estas cosas, porque empecé a tomar, porque el paisaje del llano es tan monótono que es difícil, ¿cómo se llama? Desde algún punto de vista, verle una riqueza plástica. En ese entonces yo lo conseguí así. Y dije, bueno, me voy a trabajar con los signos, con los símbolos. Entonces empecé a agarrar un montón de elementos que quería transformarlos en signos o en símbolos. Y así comencé a estudiar, por ejemplo, a Humberto Eco, empecé a estudiar bueno, a muchos otros autores que trabajaban con la semiótica, y empecé a trabajar unos símbolos. Uno de estos símbolos se los voy a mostrar aquí, uno de esos dibujos de esa época, no sé si lo están viendo.
Y se está viendo. ¿Sí se Pero está no en viendo? la pantalla, pero no en la pantalla completa. Vemos toda tu pantalla allí. Ajá. Ajá. Ahora sí. Ahora Ahora sí lo sí. ven. Sí, perfecto. Ajá. Estos eran parte de esos símbolos que yo utilizaba. Yo hice un símbolo en el que quería simbolizar el hecho de que el sol siempre estaba sobre los ríos o sobre los caños de Apure, porque comenzaba en el este y terminaba en el oeste. Entonces la idea mía era tratar de dar una temporalidad de acuerdo a como yo lo dibujara con un elemento que diseñé que sería este. Y así diseñé muchos elementos y empecé a trabajar y empecé a hacer cosas como este dibujo que están aquí, que es el único que conservo de esa época. Esta es una tonina o un delfín de agua dulce. Entonces comencé a hacer ese tipo de trabajo y lo desarrollé mucho, pero después me di cuenta de que eso no me servía porque la gente no podía identificar eso. Eso era un código que solamente yo manejaba. Y entonces, o sea, la gente nunca iba a entender eso, más allá de lo que estéticamente le pudiera parecer la imagen, pero de lo que yo quería plantear, de la mirada hacia adentro, de que se dieran cuenta de los elementos que teníamos, no lo iba a lograr porque la gente no iba a estar pendiente de eso. Y yo no iba a estar con un librito diciéndole, mira, esto significa tal cosa. Y, y entonces decidí dejar de hacer ese tipo de trabajo que a pesar de que lo desarrollé mucho. Estas son unas gráficas de esa época. Este es un grabado y una gráfica donde de alguna manera yo trataba de desarrollar esos símbolos. Eso lo trabajé mucho por mucho tiempo, hasta prácticamente casi finales de la década del 90. Y en ese entonces yo leía mucho y trataba de escribir y escribí un planteamiento. Yo decía que mi obra tenía dos propuestas. Una anecdótica, que es esta, la que le estoy contando, de cómo surgió todo eso con el asunto de la cruz de Mantecar y de la idea de desarrollar un lenguaje plástico, una obra. Y otro que fue uno que escribí pendiente también en la investigación de la cuestión semiótica. Y el planteamiento era más o menos así, se los voy a leer. Dice, una figura o imagen surge de otra, tiene como antecedente otra imagen o figura. Así, la nueva figura no solo tiene referencias o representación de algo específico, también esta nueva imagen es capaz a su vez de convertirse en fuente inagotable de nuevas formas, imágenes o figuras. Consciente de que vivimos bajo una lluvia de conceptos en torno a significados que va mucho más allá de las imágenes, objetos o cosas, no puedo reducir la obra plástica a complejas abstracciones conceptuales. Les presento un trabajo que no solo es producto de una representación mental, sino que emerge de la interacción del cuerpo, de los sentidos con el entorno, con la vida. Ese era el planteamiento más o menos que yo quería hacer desde el punto de vista plástico. Y entonces empecé a desarrollar una serie de trabajos que generalmente y sin darme cuenta siempre los trabajé por serie. Hice una serie de grabados, hice una serie de serigrafías, hice una serie de dibujos, hice una serie de pinturas. Lamentablemente de las pinturas no tengo fotos, porque en esa época no teníamos esa facilidad que tenemos ahora de andar tomando fotos con el teléfono. Pero estas son gráficas de esa época, son gráficas del 93, esos dibujos también son más o menos de esa época, y también son parte de ese conocimiento que tuve de la serigrafía y del grabado, y que traté de juntarlos. Traté de juntar la serigrafía, el grabado y la pintura. Y en esa época también me planteaba el hecho de que yo le decía a los profesores que me estaban enseñando, les decía, ¿por qué el grabado tiene que ser pequeño? ¿Por qué la gráfica siempre tiene que reducirse al tamaño? O sea, ¿por qué siempre tiene que estar
limitada en cuanto al tamaño. Y bueno, ellos me decían, bueno, Manuel, es que no hay papeles grandes, ¿cómo vamos a conservar un papel grande? No tenemos una prensa grande, no tenemos unas ceras grandes y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces yo me planteé hacer de la gráfica unas obras más grandes, unas obras de gran formato. El taller tenía en su almacén una cantidad increíble de papel Fabriano de excelente calidad, Fabriano número 5, especial para grabado. Y cuando te digo que era una cantidad, eran cantidades que les habían donado y que el director me dijo, Manuel, usa todo ese papel porque aquí se va a dañar. Yo me metía en ese taller de Barinas a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la tarde, aprendiendo, investigando, haciendo grabado. Y así desarrollé unas obras que las componían 4 pliegos de papel Fabriano y las hacía en series de 3, en ediciones de 3. Eran combinaciones de pintura y de grabado. Tampoco tengo, lamentablemente, imágenes de ese tipo de trabajo. Y estas gráficas ya casi al final de esta serie, de esta época, a finales de los 90, ya está en el 2000, que fueron, al principio lo hacía un planteamiento, como les decía, con los signos, trataba de hacer un paisaje lleno de signos, de símbolos. Luego, digo yo que hice una etapa mucho más poética, que era este tipo de gráficas como el que están viendo aquí, que eran ya al final de esa etapa, ¿no? Y ya para esta etapa, para la época para 1997, más o menos, empecé a interesarme por la cuestión digital. Me compré una computadora, hice un par de cursos de Illustrator y Photoshop y empecé pues a trabajar con la digitalización de la imagen. Y empecé a configurar mi trabajo, empecé a hacer otra investigación. Y para esa investigación me fui más hacia la parte de los arquitectos, empecé a investigar más con el asunto de los arquitectos y empecé a trabajar en un planteamiento que me parecía interesante, que era componer con vacío. Empecé, ya por supuesto, ya para esta época, ya yo tenía bastantes años trabajando con Cruz 10 y de alguna manera me influenció esa manera metódica de trabajar que tenía Cruz 10, de sistematizar todo, de alguna manera aprovechar todos los elementos, aprovechar todos los materiales. Y entonces empecé a trabajar en una obra que fuera una obra ideal, ¿no? Entonces empecé a trabajar la configuración del vacío. Y entonces yo me decía, bueno, todo el mundo habla de cuando ve una obra, ve la figura y ve la forma. Y la forma siempre se asocia con lo lleno. Y la pintura se asocia con lo lleno. El dibujo, por eso es la diferencia entre el dibujo y la pintura. El dibujo es esquemático y no está, es vacío, no tiene, generalmente no tiene elementos que lo llenen, lo intenta llenar el claroscuro, la trama y todo esto. Entonces empecé a trabajar con la configuración de lo lleno vacío. Ya como les digo, estaba trabajando con la digitalización. Yo pintaba, agarraba un elemento de la pintura, lo escaneaba o lo dibujaba, lo escaneaba y lo empezaba a trabajar con todos los programas y todos los filtros de Photoshop. Y empecé a investigar y investigar. Y entonces empecé a agarrar mis elementos y empecé a deformarlos y a buscarles otra salida. Y indudablemente el ilustrador me gustó mucho porque el ilustrador es gráfico y yo
tenía una formación gráfica y de pintura, pero yo quería que esas dos cosas se mezclaran. Y entonces empecé a trabajar con esta cuestión y descubrí lo que estoy haciendo actualmente, que es la obra abierta. Porque yo decía, la obra tiene que ser, yo no puedo ser un pintor que simplemente trabaje con un plano y que las obras que haga se vayan, porque siempre me preocupaba eso y por eso yo hacía gráfica. Me parecía más fácil deshacerse de una gráfica, que deshacerse de una pintura que estaba bien hecha, que me gustara, pues. Porque de repente había una pintura que me gustaba mucho y venía alguien y me decía, mira, te compro esa pintura y tú decías, oye, es que me gusta mucho, ¿y qué hago? ¿La vendo o no la vendo? Entonces estabas en esa... Entonces yo quería quedarme siempre con mis elementos y quedarme siempre con mi trazo, porque en esa época también trabajaba muy gestual. Entonces yo lo que hacía era que hacía el gesto en un papel, en una pintura, lo fotografiaba, lo escaneaba, lo descomponía en la computadora y siempre me quedaba el gesto y lo podía seguir usando. Y entonces así hice con unos elementos, con esos elementos que tenía para hacer el trabajo de los signos, agarré uno de esos elementos, lo descompuse en la computadora y creé una obra que para mí es una obra ideal, es una forma ideal, que es esto que estoy planteando yo, que es la obra abierta. La obra abierta, empecé a trabajar con el vacío, a componer con el vacío, empecé a estudiar muchas ideas, la idea de la figura y fondo, de la gestal, la configuración de lo vacío, empecé a estudiar la forma ideal y bueno, de alguna manera llegué a esa configuración lleno vacío o positivo o negativo de lo que es ahora lo que estoy trabajando, que es la obra abierta. Por supuesto, la obra abierta, esta obra que estoy haciendo siempre está ligada al paisaje. Todos estos elementos que yo tenía para hacer un trabajo simbólico del que les había hablado anteriormente, que no lo quería hacer porque nadie me lo iba a entender, los descompuse y pude encontrar allí elementos plásticos y entonces empecé a componer mis paisajes como un elemento plástico. Y el paisaje llanero es muy sencillo. El paisaje llanero es una línea horizontal, es un espacio lleno abajo y un espacio vacío arriba. Y empecé a trabajar en ese sentido. Empecé a utilizar la computadora como cuaderno de diseño. Empecé a descomponer mis elementos, saqué todos mis elementos, los numeré, los codifiqué y trabajé con 3 colores nada más: amarillo, azul y rojo. Empecé los fusioné con transparencia y la idea era que esas transparencias me dieran una infinidad de colores al mezclarlo. Y así nació este planteamiento que tengo, que es la obra abierta. Esta pieza, por ejemplo, que están viendo, está compuesta solamente por 3 colores. 3 colores muy transparentes, o sea, como se utiliza realmente el color en la gráfica. Y entonces eso para mí fue un gran descubrimiento. Eso lo tenía yo planteado desde hacía mucho tiempo y empecé a trabajarlo. Una vez que llego a Panamá y que llego al taller de Articruz, que veo toda esta tecnología y todo este montón de cosas, todo eso me facilitó la posibilidad de hacer este trabajo, que ya lo venía pensando y lo venía planteando antes. Hay una gráfica por aquí que les quiero mostrar, que es esta gráfica es una de las pocas que conservo de esa serie, donde ya yo estaba planteándome la configuración del espacio de componer con el vacío y la composición de figura y fondo. Y cuando llegué a Panamá, que empecé a trabajar en el taller, que vi toda esta maquinaria, que vi todo, que había muchas posibilidades para hacer esto,
Entonces, bueno, allí me di rienda suelta porque yo siempre he dicho que la gente que va al taller de Articruz, para cualquier artista que vaya, para cualquier creador, eso es como ir a Disneylandia o sería como un taller ideal para cualquiera, porque allí realmente las posibilidades para hacer son ilimitadas. Entonces empecé a desarrollar este trabajo donde obra abierta me planteo no solamente una obra ideal y una obra infinita, porque los elementos los codifiqué y los puedo mezclar y puedo tener una infinidad increíble de piezas, porque generalmente trabajo con 3 piezas en cada composición y con los 3 colores que he puesto de alguna manera me dan otra imagen y también me producen otros elementos. Yo en principio comencé trabajando mi obra con 9 elementos que había conseguido de esta descomposición de las piezas que les había comentado. Entonces, estos elementos que yo tengo eran configurados de alguna manera que no se perdía nada al momento de crear la obra, porque estaban hechos con la doble configuración de figura y fondo. Entonces, se configuraban también como una obra positivo o negativo. Entonces, en algunas piezas ponía, por ejemplo, el positivo abajo y ponía de otra pieza la parte negativa. Y entonces configuraba así toda mi obra. Y bueno, he desarrollado un trabajo realmente, yo digo que es infinito. Y el otro planteamiento era el hecho de los materiales y las técnicas. En Articruz, que se especializan en trabajar con materiales novedosos, conseguí otros materiales industriales, otra manera de pintar. Ya no utilizaba pincel, sino que utilizaba una pistola de estas de pintar carrocería. Ya no utilizaba acrílico, utilizábamos pinturas de poliuretano. Ya no utilizaba barniz, utilizaba un clear que proteja las piezas de los rayos UV, que proteja las piezas de un montón de cosas. Y bueno, o sea, un gran descubrimiento y una manera distinta de hacer mi trabajo. Y por supuesto, siempre tratando de ir más allá, y desarrollé también una serie de obras múltiples donde evidenciaba más el planteamiento que yo quería hacer de crear nuevas formas. Estos son unos múltiples hechos en acrílico. Una es hecha en acrílico de color recortado con mis formas y puestos a funcionar uno al lado del otro. Entonces, desde cualquier punto de vista que lo viera, la obra te daba una connotación o te daba una vista distinta. Y lo que a mí me interesaba era que los elementos de mi obra siempre van a ser míos. Y no solamente van a ser un elemento que está en un papel, sino que los elementos van a existir, porque yo los voy a recortar y los voy a tener en mi mano. Y entonces así yo decía que era una obra abierta. Yo digo que es una obra abierta porque yo puedo agarrar los elementos y transformarlos, ponerlos donde yo quiera, moverlos de sitio. Y entonces, por eso yo decía digo que es un trabajo, que es una forma ideal y que es un trabajo infinito, porque de hecho de esos elementos he sacado otra forma que estoy trabajando. Y ya estoy haciendo, perdón, no se oye. ¿Me oyen? Sí, Sí, sí te oímos. Hay alguien se que me dice oye. que no me está... sí, yo lo oigo perfecto. Les decía que con estos elementos, al mezclar los elementos, me producen otras imágenes, otras figuras, de las cuales he sacado ya otros elementos para hacer otra serie. Y por eso decía que el planteamiento inicialmente de que una figura surgía de otra,
lo sigo planteando y este trabajo lo he venido desarrollando, como ustedes pueden ver, desde que comencé hasta ahora. Esta es una gráfica, son unas gráficas. Está bonito. Estos son unas esculturas con los elementos que les decía. Los elementos los puedo recortar, los puedo poner como yo quiera y siguen siendo mis elementos plásticos y siguen siendo mis elementos codificados. Una pregunta, Manuel, ¿qué tamaño tienen esas piezas que pusiste antes? La de la derecha, ajá, ¿esas qué tamaño tienen? La derecha tiene una altura de aproximadamente 1,50. Tienen 1,50 como por 2 metros de ancho y aproximadamente unos 90 centímetros de profundidad. Son bellas. Sí. Esta pieza la hice para una cuestión que se hacía aquí de la Semana de la Moda, del Fashion Week Panamá. Estas son unas piezas que están hechas tratando de simplificar los elementos. Como les decía, yo trabajo siempre con 3 elementos en mis piezas, pero que colocados de alguna manera producen una cantidad de colores y de formas que cualquiera piensa que hay muchísimos colores, pero en realidad son 3 colores y generalmente puestos de manera translúcida, de manera transparente. Estas son piezas de una exposición que estuve en la Alianza Francesa en 2019. Estos son monotipos. Aquí utilizo una técnica que es de la serigrafía que se llama el stencil. El stencil es en serigrafía que tú recortas una imagen, como por ejemplo esta, la pones debajo de la seda, imprimes y se va a imprimir lo que está hueco. Entonces, así yo hacía todas mis piezas, pero este mismo planteamiento lo estoy haciendo para mis nuevas piezas, que es que pongo las plantillas y trabajo con aerógrafo o con pistolas. Y eventualmente imprimo los colores. Como pueden ver, hay unos colores que no se ven tan planos. Esos colores son puestos con pistolas. Porque el trabajo que he venido haciendo con obra abierta, los que les mostré anteriormente, me parecían muy rígidos, muy limitantes, y yo quería hacer algo donde yo tuviera más participación. Y eso me lo empecé a trabajar antes del 2019 con estas piezas, y lo vengo trabajando. Esta es una pieza de un mapping. Esta es una pieza que se hizo para la preventa de un canal de televisión aquí en Panamá, se llamaba Mekong Day. Era para la corporación Mekong, y era la cuestión de la preventa. Hicimos un salón y se proyectaban ahí todas mis imágenes de una pieza que se iban moviendo y la gente iba interactuando allí. Eso se llamaba Mantecal Interactivo. Esto también lo mostramos en una gala del Museo de Arte Contemporáneo. Esto que les estoy mostrando ahora es lo que he venido trabajando durante la pandemia, y es de lo que va a tratar mi próxima exposición, si Dios quiere, que es, en principio, cuando comenzó la pandemia, yo soy un gran acumulador de papel. A mí me encanta el papel, aunque sé todos los problemas que tiene conservar el papel. Me gusta mucho la obra en papel. Y cada vez que yo hacía serigrafía, cada vez que yo hago serigrafía, todas las pruebas de color yo las guardo. Todas las piezas que me quedan fuera de registro, que me quedan como no quiero, como no debe ser, yo todo eso lo guardo. Y en la pandemia me puse a revisar. Cuando comenzó la pandemia empecé a revisar todas mis cosas, a ver, porque tengo muchas piezas que no he terminado. Entonces, bueno, voy a ver qué es lo que tengo por hacer y todo eso. Y me consigo con estas piezas.
en principio yo quería hacer un diario de imágenes de la pandemia. Luego me di cuenta que no tenía materiales, como le pasó a muchos artistas con los que yo he conversado, que la pandemia los agarró y no tenían materiales. Yo no tenía taller, porque mi taller es Articruz. Yo trabajaba mi obra en Articruz. Mi casa, además de que nunca he querido tener taller en mi casa, siempre he querido tener taller fuera de la casa. No tenía taller y no tenía materiales. Entonces comencé a agarrar las pocas tintas que tenía por ahí y comencé a intervenir unas piezas que ya tenían alguna impresión de serigrafía puesta. Y la idea era hacer, como les digo, un diario, hacer todos los días un dibujo que a la vez era un apunte para otras piezas, porque yo siempre he dicho que todo lo que uno hace le va a servir para más adelante. Y empecé a hacer este montón de piezas. Empecé a hacer un diario, pero había ocasiones en que hacía hasta 4 piezas al día, porque eran muy sencillas de hacer con esto de los esténciles. Y además me planteé el hecho de que en mi obra hasta ahora nunca había existido el negro. Yo he trabajado siempre con 3 colores y de repente mezclaba uno que otro color, pero siempre trataba de trabajar con colores puros. Nunca había trabajado con el negro. Y no había trabajado con el negro porque yo había aprendido de la gráfica que el negro es el color que generalmente resuelve todos los detalles en la gráfica. Y eso siempre lo tenía pendiente. El negro generalmente en la gráfica se pone al final. Son muy pocos los artistas que lo hacen de una vez. Y bueno, y la gente que hace grabado, los artistas que hacen grabado, que sí trabajan con un solo color, generalmente el negro. Pero yo trataba en mi gráfica, yo siempre el negro lo ponía al final, que era el que me resolvía la obra. Entonces empecé a hacer estos ejercicios y estos ejercicios también los comencé a hacer porque estas plantillas yo las tenía de antes, porque yo llevaba un cuaderno de apuntes donde yo hacía mis piezas para ir estudiando colores. Y entonces con estas mismas plantillas que tenía, que son estas como les mostré, empezaba a intervenir esas piezas con el negro, porque quería ver cómo funcionaba el negro en mi obra, porque nunca lo había hecho. Y bueno, por ahí me fui y empecé a experimentar, luego empecé a ponerle un color, luego empecé a tratar de ver cómo funcionaba solo con un color, porque cuando la hice en negro, me pareció muy interesante. Y entonces decidí que quería desarrollar todo eso. Y ese planteamiento lo llamé confinamiento. Y empecé, a trabajar en eso y a configurar. Aquí está uno de los cuadernos que llevo de todos esos apuntes que he ido haciendo. Entonces, esa serie la llamé, tengo no sé cuántas obras de estas tengo, porque como les digo, tenía papeles guardados, papeles nuevos en empaques, blogs nuevos, y todo eso lo utilicé para hacer esta obra. Después me entusiasmé tanto que empecé a comprar papeles para seguir haciendo este ejercicio. Y decidí, empecé a frecuentar a una galería aquí, de una amiga aquí en Panamá, una galerista venezolana que se vino para acá, para Panamá, se llama Gladys Bortot, la galería se llama Arte Bortot. Y yo les llevé unas piezas a ella, me dijo, oye, tráeme unas piezas, les llevé unas piezas y nos ha ido bastante bien durante la pandemia. Y ella me dice que por qué no me planteo una exposición con ella. Y yo le dije, bueno, vamos a verlo, pues le dije, pero es que lo que quiero hacer, le dije, lo que quiero hacer no es lo que tú conoces, lo que quiero hacer es otra cosa. Y lo que quiero hacer no, prácticamente es, aunque sigue siendo obra abierta, es otro planteamiento. Y ahí le hablé y me dijo, bueno, si tú quieres hazlo, la galería está abierta. Y bueno, como me dio esa posibilidad, estoy trabajando en eso.
Y le dije, bueno, vamos a hacer eso en agosto. Este es otro librito, pero este es un librito que venía haciendo con grabado. Esto lo estaba haciendo aquí en Panamá, con grabados, pero con tintas al agua, unas tintas que no sabía que existían, que descubrí aquí, tintas para grabado al agua. Y tengo otro libro que también venía llenando desde el 2018 más o menos, que es son libros de apuntes con los cuales yo después voy tratando de armar mi trabajo. Parece, después pensando en el asunto de la obra Confinamiento, yo me decía a mí, le decía, oye, mira lo que pasó. Yo comencé a trabajar Confinamiento con estos colores porque eran los colores que tenía más a mano y porque quería experimentar con esto. Y una persona me dijo que por qué trabajar con esos colores así, que si era por el asunto del confinamiento, que si quería dar la connotación de luto, de tristeza, de no sé qué. Y yo le dije, bueno, no, en realidad no me lo había planteado así, pero es interesante eso. Y es muy interesante porque sin darme cuenta, esto reflejaba mucho de lo que uno estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y de alguna manera tenía algo que ver con esa situación que uno estaba pasando. Aunque para nosotros, digo que para la gente que hace arte, la gente creadora, el confinamiento era más bien, de alguna manera, algo si se quiere normal. Generalmente uno confinado y uno en su casa, en su taller, en su cuestión, trabaja mejor. Y es el asunto ideal que puede tener cualquier artista, ¿no? Cualquier creador, estar tranquilo en su casa sin tener que salir. Y bueno, esta obra de confinamiento la llamé así, Confinamiento, y le puse testimonio, porque quería hacer un testimonio de todos estos días, y le puse el otro nombre también de apuntes. Entonces, así empecé a publicar en mi Instagram algunas de estas piezas: confinamiento, testimonio, apuntes, porque quería englobar todo eso que estaba pasando. Como les dije, estoy trabajando en ese nuevo proyecto. Pienso hacer esa exposición en agosto con Gladys, que no va a ser una exposición donde de alguna manera como haga todo el planteamiento. Voy a presentar algunas piezas para ver cómo se ven, porque yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho eso de las exposiciones, y de repente también estas cuestiones, cuando te invitan a conversar de tu obra, me parece que son un momento bien interesante, porque es el momento en el que tú reflexionas realmente del trabajo, de lo que estás haciendo. Y las exposiciones son así. En las exposiciones tú estás en tu taller trabajando, en tu casa trabajando, y cuando vas a mostrar el trabajo, cuando muestras el trabajo en su conjunto, es un momento como para reflexionar realmente de qué es lo que está pasando, y de ver las obras ya en la sala y sentir realmente si lo que estás haciendo es lo que realmente quieres, es lo que realmente te plantea. Bueno, creo que eso a grosso modo es un poco lo que es mi obra y lo que es mi proceso creativo. Así que muchas gracias, y si tienen preguntas, con mucho gusto conversamos. Muy bueno, Manuel. Excelente tu Sí, presentación. Bellísimas, bellísimas. Muy bueno, muy bueno. Una pregunta. Manuel, tú te desvinculaste del paisaje, porque esto yo lo veo totalmente cinético. Sí, yo iba a comentar lo mismo también. O sea, la emoción con lo que tú contaste del paisaje
Y ver tu obra ahora a mí me traslada más al cinetismo. Aunque tú lo trabajes en colores y le coloques algunas cosas que le dan movimiento o otra forma, así lo percibo yo. Bueno. Te veo más cinético, no sé dónde tú podrías decirme, bueno, tú ves el paisaje en tu nueva obra. Seguramente, o sea, el paisaje porque es la referencia del cual surgieron los elementos, ¿no? Todos esos elementos vienen de esa reflexión del paisaje. Si ve esta pieza que tengo aquí en la pantalla, es una pieza de un proyecto que yo había, de un símbolo que yo había puesto que era el sol de Mantecal. Le había puesto ese nombre un poco anecdótico porque yo en un momento estuve haciendo mucha fotografía y en diciembre el taller de Caracas daba vacaciones. El taller cerraba del 20 de diciembre y abría por ahí el 15 de enero. Yo me iba el 19 de diciembre y volvía a principios de febrero. Porque en el pueblo de Mantecal, ese mes, esos primeros meses del año, los atardeceres eran una cuestión increíble. Y entonces yo agarraba mi cámara y me iba a la carretera a tratar de capturar ese atardecer. No como una propuesta plástica a través de la fotografía, sino porque me gustaba la imagen, porque quería de alguna manera tener esa imagen. Y eso era increíble, todos los atardeceres eran una cuestión increíble. Y mucho tiempo después, hablando con Cruz Díaz, que le mostraba esa imagen, Cruz Díaz me dice que él también se inspiró en eso, pero se inspiró en los atardeceres de Barquisimeto, con el sol de los Ventos. Entonces decía, y él hace referencia en alguno de sus textos a esa vivencia. Y entonces me decía que eso era algo espectacular. Y entonces ese elemento generalmente viene de ahí. Por eso, claro, como le dije, el elemento después lo agarré y lo desmenucé, lo desmembré en la computadora y con el programa de diseño. Pero la reminiscencia del paisaje es esa. Y creo que hay una cuestión interesante porque yo digo que los llaneros somos muy dados al paisaje. O sea, la gente piensa o tiene esa noción de que los llaneros, al igual que los zulianos, son regionalistas. Y es que yo no diría que es tanto el regionalismo, sino que hay unos planteamientos, hay unas condiciones que se dicen necesarias para que exista la cultura del paisaje. Entonces, entre esos planteamientos que dicen la gente que estudia esto, dicen que para que eso exista, esa cultura del paisaje, debería haber una literatura oral o escrita del paisaje, sobre el paisaje, que debe haber música que cante la belleza o las características del paisaje. Y resulta que en el llano, los llaneros le cantan generalmente al amor y al paisaje. Las maneras de conocer una región o los nombres que le ponen a una región en el llano tienen que ver con el paisaje. Por ejemplo, una región, ¿para dónde vas? Le preguntan, no, que voy para Matetotumo. O sea, él va para un sitio donde hay una Matetotumo, pero ese sitio entonces es la referencia del paisaje y siempre está esa referencia al paisaje. Y eso de alguna manera, aunque como te digo, yo no viví realmente, a mí me echaban mucha broma porque decían que yo era llanero, pero yo no tenía ni una cabeza de ganado, ni sabía bailar joropo, ni sabía tocar cuatro, ni sabía cantar. Y que hablaba más como caraqueño que como llanero. Entonces le decía, pero es que eso no tiene que ver, el asunto es como que uno, es como un sentir, siempre escuchaba música llanera. Claro. Y entonces todas esas imágenes de los cantos, de toda esa cuestión te va quedando y bueno, creo que esa es la parte de la cultura del paisaje que tengo, ¿no? Okay. Gracias. Mira, Manuel, una cosa que te iba a preguntar. Primero, oye, he observado que tú desde pequeño le has dedicado
muchísimo tiempo al conocimiento, pues aprender a estudiar, que no te has quedado nada más con la práctica que tú pudieras haber tenido, sino que te has dedicado a mucho estudio, que es importante porque tú puedes allí evaluar lo que tú quieres hacer o lo que no quieres hacer. Es decir, que has tenido bastantes oportunidades que las has buscado tú, por supuesto, de estudiar. Fíjate que la Cristóbal Roja, después en Marina. Si te fuiste metiendo en todo el arte que tú querías, por ese camino, pues querías andar. Entonces, eso es muy valioso porque entonces la gente no cayó como paracaidista en un trabajo, ¿no? Sino que desde chiquito tú por el cuento sí, que echaste, pues. Eso fue algo de alguna manera aterrador en un principio, pero al final fue algo que me salvó de muchas cosas. Yo siempre he dicho que a mí la literatura y especialmente las novelas me salvaron. Como yo le dije, yo vivía en una zona de Caracas que era bastante peligrosa. De hecho, yo me fui a los 15 años, cuando me fui a Barinitas, y cuando volví a los 18, que fue cuando comencé a estudiar en la escuela de Cristóbal Rojas, de todos los amigos que tenía en ese barrio, quedaban 2 o 3. Todos habían muerto por esa cuestión de la droga y del manejo de las zonas y todo eso. Y entonces yo siempre, como no salía, porque esa zona era bien difícil, yo me refugiaba mucho en la lectura. Pero mi hermano tenía una cuestión que mi hermano me ponía a leer. Y mi hermano era un tipo, o es un tipo, muy ¿cómo te digo? Era como muy militar su actitud. Él me ponía a leer y en la noche me preguntaba qué era lo que había leído. Y yo le tenía terror a mi hermano. Pero le tenía terror porque yo no sabía si lo que le iba a decir era lo que él quería. Yo no tenía esa facilidad. Sin embargo, yo leía todo lo que él me decía y leía otras cosas que él no me decía. Pero cuando él llegaba a la casa, yo me hacía el loco y me hacía que estaba durmiendo para que no me preguntara nada. Y él, por supuesto, si estaba durmiendo no me molestaba. Pero yo con los años después, cuando estábamos más grandes, le dije, no, yo sí leía. Y le conté, yo leí este libro y leí este libro y leí esto. Y entonces yo por lo menos siempre le digo a la gente, y me le digo a mí mismo, ¿tú te imaginas a un llanero de Mantecal a los 15 años leyendo el manifiesto comunista? O sea, mi hermano me dijo que te lo voy a preguntar en la noche. Y entonces a mí eso me daba terror porque eso era como un examen. Y yo era muy mal estudiante, pero leía bastante, me gustaba mucho leer. Como le digo, leía mucho en esa época leía mucho novelas, yo leía mucho a García Márquez. Yo siempre leía más que todo cuestiones latinoamericanas, no sé por qué, nunca lo busqué, sino que casualmente fue así. En mi casa, mi hermano tenía muchas cuestiones muchas novelas de García Márquez, de Vargas Llosa, y de muchos escritores latinoamericanos, de Borges, de Cortázar. Y yo a veces los leía sin entender, pero los leía. Por lo menos a Cortázar y a Borges me costó mucho entenderlo. De hecho, aún los sigo releyendo porque de alguna manera no logro entender ciertas cosas, pero sí leía mucho. Y como le digo, en Barinitas, cuando fui a Barinitas, los muchachos leían mucho. Y entonces eso me animaba porque leíamos y las conversaciones de nosotros giraban en base a lo que leíamos. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez nos mandaron a leer del liceo a 100 años de soledad. Y entonces nos reuníamos a hablar tonterías y entonces sacábamos personajes de 100 años de soledad. Cuando alguien hacía algo, le decíamos, mira, está igualito que Melquiades. Mira, está igualito que el general Aureliano. Y entonces cosas así. Y a las muchachas, está más linda que Remedio y cosas así. Entonces siempre estábamos en eso. Y había como cierta competencia por saber quién leía más, quién comprendía más y todas esas cosas. De hecho, muchos de los muchachos de esa época se dedicaron a la poesía. Eso te incentivó para crear un hábito, obviamente. Tenías el ambiente y tenías a tu hermano que te ayudó a crear un hábito. Te iba a preguntar otra cosa con respecto a la obra, Manuel. Yo entiendo que tú primero haces un esbozo de todos tus signos, ¿verdad? A mano.
para poder sacar y para poder recortar, bueno, recortar digo yo en mi término, no sé si recortar o sacar las figuras a través de la tecnología, que es una gran ayuda hoy, por supuesto. Y luego tú, después que tienes esas figuras cortadas, ¿tú respetas tu esbozo inicial o tú puedes variarla? No lo respeto. Generalmente nunca quedan. Fíjate que incluso imitando a Cruz Díez me hice un sistema de cómo hacer mi pieza. Porque en el taller de Cruz me ayudaban. Entonces habían unos pintores y yo simplemente hacía el diseño, recortaba las imágenes y les decía cómo iban. Y preparaba los colores. Y les decía, entonces yo los numeraba. Este va primero, este va segundo, este va tercero. Pero yo tenía que estar ahí. Cuando ellos ponían el primer color, yo bajaba a ver. Y no, ese color no me... O sea, ya estaba puesto. Bueno, ese color no es el que quería. Entonces tenía que cambiar el color. Cambiaba todo el elemento. Pero nunca quedaban así. Nunca, rara vez podían quedar realmente. Y eso que tenía configurada la computadora de manera que los colores que salían en la pantalla fuesen lo más parecido al color real de la carta de colores que yo manejaba. Yo observé en lo que tú tenías las obras estas que son volumétricas, ¿no? Que dijiste que tenían como 1,50 de alto, que son puras piezas de acrílico, que tener el acrílico un color, pues entonces al ponerlo sobre otro color, pues ahí te da un color diferente, que es una maravilla así porque es transparente, ¿no? Sí. Esa lo hacía para evidenciar el planteamiento que yo hacía, porque yo los comencé a hacer poniendo el color sólido, pero no se veía toda esa cuestión de profundidad. Y otra cosa que hago es que pongo un color y le tiro una capa de clear. Entonces el clear es un material transparente que protege el color y generalmente es espeso. Tiene un par de micras de espesor. Entonces tiras esa capa de clear, lo preparas y luego tiras otro color. Entonces ese color va a quedar separado por una micra del otro y de alguna manera va a causar una reverberación de color. Y ese asunto del color, fíjate que yo lo aprendí de Cruz Díez. Cruz Díez tenía unos colores que cuando tú imprimías la obra de Cruz Díez, habían unos colores que eran muy transparentes, muy translúcidos. Entonces, tú tenías que preparar el color. Y cuando yo preparaba el color de Cruz Díez, me di cuenta de que algunos colores había que prepararlos con mucha base transparente. Y entonces la base transparente, el color, el pigmento es un montón de granitos pequeñitos que uno no ve porque son microscópicos. Y la base también. Entonces, cuando tiene mucha base, el color queda flotando en esa base y causa el mismo efecto de lo que yo estoy causando aquí. Entonces, cuando tú preparabas un color, inclusive ya después lo llegué a aprender, tú preparabas, ibas a imprimir una obra y veías los colores, yo veía los colores, bueno, lleva un color transparente. Entonces, lo que hacía era, para evitarme tiempo, era que preparaba el color 1, 2 o 3 tonos más abajo, de acuerdo a cómo iba a ser el acabado final. Entonces le daba 2 o 3 pasadas, o 3 tiros, como llamamos nosotros. Entonces quedaba el color realmente como debía ser. Y eso me enseñó mucho a mí a trabajar el color, porque yo toda la vida de pintor siempre tuve problemas, nunca me sentía satisfecho con la manera como yo trabajaba los colores. Y entonces me puse a trabajar con los colores de Cruz Díez, porque yo decía, bueno, colores más extraños que lo que trabaja Cruz Díez no hay. O sea, tú te acercas a ver una obra de Cruz Díez de cerca y ves los colores y tú dices, bueno, ¿cómo es que estos colores tan extraños armonizan? Y entonces yo agarraba los colores de Cruz Díez y empezaba a hacer mi trabajo a tratar de hacer que esos colores armonizaran sin poner el negro. Y así fue que aprendí un poco el trabajo del color, y además de que como yo tenía que preparar los colores, ya sabía, ya tenía un poco de idea de cómo me iba a quedar el color y cómo lo iba a aplicar.
Bien. Manuel, perdón. No te iba a comentar, chicos, en los años que nosotros nos conocemos, yo nunca había asociado tu trabajo con el paisaje hasta ahorita que tú lo mencionas, ¿no? Yo pensé que era totalmente abstracto y lírico, pues no, que no había asociación a eso. Y cuando tú hablabas de la parte del lleno abajo y el vacío arriba, me imaginaba a Ramón Vázquez Brito, ¿no? Y el Indio Guerra, ¿no? Que si bien es gestual, no deja de ser un paisaje, ¿no? O sea, tú lo identificas inmediatamente. Pero en tu caso no es así. Y el Indio Guerra para mí es una gran referencia. Claro. El Indio Guerra para mí es una gran referencia. Una gran referencia. Yo tuve la oportunidad. Está muy malito, por cierto, me dijeron. Y claro, al ver esta obra que está en pantalla hoy, yo digo, sí, ahorita sí veo la asociación a lo vegetal, ¿no? Al reino vegetal. Anteriormente no, pero fíjate tú, que quería agregar, porque me voy a tener que ir pronto, que del paisaje, Cézanne nos trae del paisaje a la modernidad. Y ese aprender a Cézanne fue la puerta que permitió a Alejandro Otero entrar en la modernidad, igual que Soto entendieron la modernidad a partir del paisaje. Es decir, el paisaje es esencial, tanto así que Cabré, por ejemplo, que es un evidentemente paisajista, cuando hablaba de sus ávilas, hablaba del color y casi queda, manteniendo la elegancia, casi queda como Cruz 10, ¿no? Porque hablaba de tantos colores que él hablaba, y decía, wow, este viejito está en algo, ¿no? Pero y era eso, cuando tú cerca lo ves y cuando lo ves de cerca, ves claro, todos los colores distintos. Todos los colores. Cuando te retiras. Claro. Sí. Fíjate que Cézanne es interesante. Igual que los impresionistas. Igual que los impresionistas. Yo tenía aquí, cuando yo tenía una cita de Cézanne, precisamente porque yo también lo estudié mucho. Y antes de hablar de paisaje, yo quería decir esta cita, pero se me pasó porque la tenía aquí. Entonces, la cita de Cézanne es la siguiente, dice: el paisaje se refleja, se humaniza, se piensa en mí. Yo lo objetivo y lo plasmo en mi lienzo. Yo sería la conciencia subjetiva de ese paisaje y mi lienzo la conciencia objetiva. A mí esto me gustó mucho porque era parte de lo que yo quería hacer con ese trabajo. Claro, por eso te decía, yo hablo de dos planteamientos en mi obra, que es el planteamiento anecdótico, que es ese que yo digo que mi obra viene del paisaje. Pero tengo el planteamiento realmente plástico, que es el trabajo del vacío, el trabajo con la transparencia y con la superposición de formas, y de alguna manera lo llevé a un ámbito geométrico, si se quiere decir, ¿no? Entonces yo siempre hago esa distinción. Yo tengo dos planteamientos, uno anecdótico, que es donde cuento de dónde viene, y la gente así como tú se dice, oye, yo no sabía que eso venía del paisaje, ni idea de que eso pudiera venir del paisaje. Sí, pero es que esa es mi formación, yo vengo de allí. Tú sabes, por cierto, y me disculpa el resto del grupo, cuando Rothko pintó las obras que terminaron en la Catedral Rothko en Texas, ¿no? Que inicialmente no iban para allá, iban para otro sitio, y cuando él las empezó a pintar, se encontró con un conflicto, porque cada vez que empezaba un cuadro, no hacía sino mirar el anterior, y no le permitía como que distanciarse. Entonces mandó a tabicar su taller. Y el estudio lo convirtió en pequeños cubículos donde cabía una sola tela, un solo tamaño. Y entonces él se aislaba a pintar un cuadro y se iba a pintar el otro y cerraba ese cuarto para no verlo, ¿no? Porque le generaba como ese conflicto, ¿no? Y eso, lo que tú dices de Cézanne, para yo concluir, esa identidad, ¿no? Si uno no es fiel a su lenguaje, como tú, digamos, a tu lenguaje llanero, uno pierde el equilibrio y se cae, porque sale de tu centro, pierde tu identidad, te vuelves otra cosa. Ya no eres Manuel Ojeda, puede ser, no sé, una copia de, pero no eres Manuel Ojeda, ¿no? Y esa es la esencia de ser auténtico. Me voy a tener que ir, Manuel, porque tengo que prepararme, chamo. Está bien. Sí, está bien. Gracias, César. No, gracias a ustedes. Muy buena. No, muy buena.
me voy. Muy buena tu exposición, Manuel, me encantó, porque ahora que veo... Yo quería preguntar algo también después. Veo Perdón. paisajes en todo lo que estás poniendo aquí, veo muchos paisajes, por lo menos lo que tenía anteriormente. Me parece que esto del sol de manteca que dijiste, yo estaba viendo ahí hasta las matas de cambures, pues. Se ven las hojas, es verdad, Sí, Cecilia. sí, se ven las hojas, como dice César, la parte vegetal. Yo te quería preguntar, Manuel, tú vienes a Panamá para estar en Artecruz, ¿verdad? Comentaste. Ahora que ya no está el maestro, yo sé que ustedes siguen, pero ¿cuál es tú cómo te ves como artista siguiendo con ellos? ¿Eso va a seguir o tú vas a estar por otro lado solo? ¿Cómo te ves? Bueno, eso todavía no se ha definido, ¿sabes? Porque el taller, por supuesto, por la pandemia, se redujo considerablemente. Uh-huh. Entonces, de hecho, y también la situación de todo el mundo, creo que no va a permitir trabajar con tantos artistas a la vez. Y entonces, lo que se tiene planteado es terminar toda la obra de Cruz 10, porque Cruz 10 tenía una manera de trabajar que era que Cruz 10 trabajaba mucho, incansablemente, y diseñaba mucho. Entonces, hacía muchas propuestas, y sobre todo al final de su vida, él estaba consciente de que le quedaba muy poco tiempo. Y entonces él decía que andaba a contrarreloj. Había muchas investigaciones que tenía que terminar, había muchas piezas que quería que terminar, las diseñaba y le hacíamos una, que era una prueba de artista, y entonces él le daba el visto bueno, o la cambiaba, o X. Y una vez que estaba lista, él decía, así va. Entonces se hacían las placas y se hacía la edición a lo que iba a hacer, porque él tampoco estaba todo el tiempo aquí. Entonces él nos hacía las placas y las firmaba, y eso se metía en una caja fuerte para luego empezar el proceso de hacer. Porque cuando él estaba, igual pasaba en Caracas. Cuando él llegaba a Caracas, era hacerle pruebas y hacer todo. Entonces él hacía, me van a hacer esto, y daba todas las instrucciones. Después se iba para París y nosotros nos quedamos con todo el trabajo que nos dejaba haciéndolo hasta que volviera de París al año siguiente, y así. Entonces, el taller va a seguir trabajando. Yo estoy trabajando en el taller ahorita como restaurador, pero no sabemos todavía. Todavía ellos ahorita, el taller ahorita está en una cuestión de reorganización, se está reacomodando, y pronto tendremos la visión clara de lo que va a pasar. Mientras tanto, y aprovechando la pandemia y todo esto, hicimos nuestro taller aquí en casa. Como pueden ver, aquí hay algunas cosas. Mi esposa está trabajando, aquí trabajamos los dos. Y yo voy a seguir trabajando desde mi casa. Acondicioné, como a mí no, yo nunca he querido tener taller en mi casa, pero la situación nos obligó en la pandemia, porque también en la pandemia pensé, yo dije, esto es muy fuerte, a lo mejor el taller no va a abrir pronto, y le dije a mi esposa, vamos a arreglar la casa, vamos a acomodarnos, vamos a darle una nueva connotación a nuestro sitio. Y bueno, logramos hacer nuestra área de trabajo por si acaso. Y estamos trabajando aquí. Yo por ahora prefiero trabajar aquí, sí. ¿Y nunca, no has pensado o no has tenido contacto de poner, por ejemplo, Miami? Que te lo preguntaba un poco porque hay tantos artistas que se han ido a Estados Unidos, especialmente Florida, ¿no? ¿No has tenido contactos allí? Sí, Ajá. sí, yo he tenido contactos. De hecho, este trabajo, incluso que estoy haciendo, no lo quería mostrar. Lo voy a mostrar, como le dije, voy a mostrar algunas cosas en esta galería, pero este trabajo lo estoy haciendo justamente para exponerlo en otro sitio. Ok. Este trabajo lo estoy preparando no para acá, sino lo estoy preparando con miras a hacerlo en otro sitio, y estoy tratando de conseguir a un curador para que me acompañe en la elaboración de las piezas, de manera que tengamos un trabajo hecho desde que se comenzó hasta que se terminó, y hacer un planteamiento bien interesante y mostrárselo a algunas galerías en cualquier parte, no solamente en el norte. Me gustaría presentarlo en algunas partes de Europa, Oye, mucha plantearlo a ver suerte. qué pasa.
Mucha suerte, pero tú tienes un trabajo hermoso que yo creo que vale la pena, porque el ámbito panameño es como pequeño, ¿no? Es rico poderte ver aquí, pero creo que debías tener un ámbito mayor. Así que mucha suerte. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Nos avisa, Manuel, Bueno, de todas maneras, cuando vayas a hacer la exposición en esta galería, que por fin no anoté, pero tú nos avisarás. Se llama Arte Bortot, dijiste. Sí. Sí, yo les voy a avisar, por supuesto. Yo voy a estar siguiendo aquí, voy a seguir viendo las charlas. Claro. No te nos vas a ir de aquí y estaremos al tanto, y además también por el contacto que Belén es la que va a hacerlo con tu esposa para ir a ver la exposición de ella, ¿verdad, Belén? Ok, sí, seguro. Chévere. Ay, Manuel, muy agradecida y me encantó, la verdad. Bueno, de verdad que sí, hermosas las obras. Sí. Sí, muchas gracias, de verdad. Además, me encantó el relato de tu vida, de todas esas cosas y la sorpresa de que en Barinitas hubiera ese mundo cultural. Sí, verdad que sí. Te lo digo porque mi esposo es llanero, yo conozco bastante el llano también, mi esposo es guariqueño y de verdad que a veces yo no veo nada de movimiento cultural por toda esa zona, ¿no? Pero me sorprendió en lo esa que zona, me dice. ya, de hecho no lo hay. Fíjense que en Barranquilla había un movimiento tan interesante que yo por muchos años, por más de 6 años, yo exponía todos los diciembre en un local, en un bar, en un sitio, en un local nocturno. Yo exponía todos los años en diciembre. Y todos los años, cuando yo hacía esa exposición, hacíamos un encuentro en ese mismo bar de poetas y de cuentacuentos. Entonces había un recital de poesía, había noches de cuentacuentos, y eso era algo realmente interesante. Por supuesto, eso ya no existe. Qué lástima. La gente, muchos se habrán ido, claro, también. Muchos se han ido de allí. Tendrán su peña, como dice uno allá en Barquisimeto, su peña la tendrán en otra parte, porque yo conozco muchas personas que se han ido, bueno, Rosario, que todo el mundo la conoce, tiene su peña allá en Cádiz. En Cádiz ella se reúne con poetas, con pintores, con cantantes, y eso se la pasan de grupo en grupo, entonces así estarán los demás también en otras partes del mundo. Sí, seguramente, porque eso es algo que es muy difícil deslastrarse de eso. A mí me hace mucha falta esa cuestión. Claro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Excelente. Y buenas noches. Gracias. Hasta luego, mucho gusto, de verdad. Estaremos por allá visitándote. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nos ponemos de acuerdo, Cecilia, ¿ok? Sí, hombre, sí, ahora hablamos, Belén. Ok, un besito. Cariños a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.